Mis hermanos, tengan todos buenos días, que el Señor nos bendiga. Antes de iniciar nuestro mensaje de esta mañana, un pequeño recordatorio, que sigan en el proceso de ofrendar a través de la cuenta bancaria o pueden comunicarse con alguno de los diáconos para conocer cómo hacerlo de la forma correcta. Muchas gracias, hermanos. Bien, hermanos, ya el pastor Huáscar hizo la introducción, leyó la lectura en la cual nosotros vamos a estar basando nuestro mensaje, que es Josué capítulo 7, que tiene por título El pecado de Acán. No lo voy a leer ahora, sino que vamos a ir durante el mensaje hablando del mismo y explicando los textos que queremos mostrar, al cual hemos sacado nuestro mensaje. Vamos, antes de iniciar, a elevar nuestra oración delante de Dios. Padre Santo que estás en el cielo, venimos delante de ti, te damos las gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder reunirnos, los que estamos aquí presentes y aquellos que nos ven a través de la internet. Te pedimos, Señor, que este tiempo sea de bendición para todos nosotros, que podamos aprender más acerca de ti, que podamos, Señor, aprender más, que tú perdonas nuestros pecados, pero que también nosotros somos responsables de ir donde ti y confesarlos. Señor, te pedimos que tú hables a través de mí, que sea de edificación ese mensaje para nuestra iglesia y para todo aquel que le escuche. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Si vamos más atrás de la historia que vemos aquí en el capítulo 7 de Josué, vemos cómo Dios elige a Abraham y a su descendencia para que sea el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. Luego Israel es esclavizado por una nación fuerte, la cual es Egipto. A través de Moisés, Dios rescata a Israel de Egipto y hace un gran pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí y los lleva a través del desierto con el objetivo de llegar a la tierra prometida por Dios. Una tierra donde fluye leche y miel. Lo único que el pueblo de Israel debía hacer era obedecer los mandamientos de Dios, esos mandamientos que Dios le había dado en las tablas, de forma que agradaran a Dios y las otras naciones conocieran ese Dios que guiaba al pueblo de Israel. Y el libro de Josué continúa justo después de la muerte de Moisés y listos para entrar en la tierra que Dios les había prometido. Podemos decir que el libro de Josué está dividido en 4 temas principales. En primer lugar, Josué guió al pueblo a la tierra prometida, eso está en los capítulos 1 al 5. En segundo lugar, cuando están ahí, el pueblo se enfrenta a los cananeos en batalla, eso está en los capítulos 6 al 12. En tercer lugar, en los capítulos del 13 al 22, Josué divide la tierra como herencia para las 12 tribus. Y ya en cuarto lugar, en los capítulos 23 al 24, el libro de Josué concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo de Israel antes de partir. Nosotros nos vamos a concentrar en el capítulo 7. Y antes del capítulo 7, el capítulo 6, vemos cómo los israelitas, eufóricos por el triunfo que Dios le dio al derrotar y al destruir las fuerzas que parecían indestructibles de Jericó, y el derrumbe milagroso de las murallas de esa gran ciudad,
se habían lanzado confiadamente a conquistar un pueblito que no tenía ni la 10ª parte del tamaño de Jericó. El pueblo de Israel, en primer lugar, ve a Jericó como un enemigo indestructible porque tenían una gran muralla, pero Dios les da la victoria, destruyen la muralla. Y después de aquí ellos ven un pueblito que se llama Jai, y dice, este pueblo es fácil de conquistar, si ya nosotros le pudimos ganar a Jericó, esto va a ser pan comido para nosotros. ¿Cuán rápido somos nosotros para adueñarnos de las victorias que nos ha concedido el Señor? Y ellos, intoxicados por las derrotas de Jericó, los israelitas vieron como una presa fácil el próximo objetivo militar de la conquista, que es el pueblo de Jai. Ahora, hermanos, toda acción que nosotros hagamos tiene una consecuencia, puede ser una consecuencia mala o una consecuencia buena. Por lo que en este mensaje vamos a ver cómo una nación se frustró por el pecado de un solo hombre. Y por este pecado de este hombre, esta nación tuvo grandes consecuencias. Si vamos nuevamente a Josué, vamos a ir a Josué capítulo 6, vamos a leer los versículos 18 y 19. Para ver el contexto de este mensaje. Capítulo 6 de Josué, versículos 18 y 19, dice la palabra de Dios: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová entre el tesoro de Jehová. Aquí la palabra anatema en griego quiere decir totalmente destruido. Y cuando se habla de botín significa a que eso debía ser retenido para la posesión de Dios, un tributo que le pertenece solamente a Dios con el propósito de destrucción. No se podía tomar lo que Dios había declarado solo para el botín. Y quien tome eso iba a ser maldito. Pero vemos aquí como el pueblo de Dios es humillado y los hijos de Israel fueron humillados ante un enemigo que parecía débil y fácil de derrotar. Cuando ellos toman a Jericó, todo marchaba bien, pero al inicio del capítulo 7, en el versículo 1, dice que los hijos de Israel habían prevaricado. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Y la palabra prevaricar significa pecar conscientemente, o sea, tú sabes que estás pecando. O a sabiendas de lo que estoy haciendo, no lo estás haciendo por ignorancia, lo estás haciendo sabiendo que es pecado y tú continúas en esa práctica. Eso es lo que significa la palabra prevaricar. Entonces sigue diciendo la Biblia en el versículo 2 del capítulo 7 que Josué envió hombres para reconocer la tierra de Jai. Y al regresar estos hombres, saben que él también hizo eso con el pueblo de Jericó. Cuando estos hombres regresan en el versículo 3, le dicen a Josué que Jai es un pueblo pequeño y que Josué no debe enviar tantos hombres para derrotar a este pueblo, para conquistar esta tierra. Le dice, mándate 2,000 o 3,000 hombres como mucho. Con eso basta, le dicen los ancianos y el consejo a Josué. Pero ellos se llevaron una gran sorpresa. Imagínense esta escena. El pueblo de Israel acaba de ganar la guerra contra un pueblo fuerte, rodeado de una gran muralla. Un pueblo que para cualquier hombre parecía indestructible. Entonces, ven cerca otro pueblo que se llama Jai, un pueblo más pequeño, aparentemente sin la fortaleza de Jericó, y ellos deciden ir a la guerra contra ellos y son derrotados. Versículos 6 y 7.
versículos 6 y 7, dice la palabra de Dios. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Y esta era apenas la segunda ciudad que el pueblo de Israel iba a tomar después de haber cruzado el río Jordán. Pero en vez de ellos derrotar a este débil enemigo, el enemigo los venció a ellos. Y en ese momento Josué se da cuenta de que hay un problema más grande. No solamente fue que han sido vencidos por un pueblo que parecía ser débil. Ellos están en territorio enemigo, que todavía hay otras naciones por poseer, y el corazón de Josué empieza entonces a desfallecer. Y entran en un periodo de lamentos y oración hasta la tarde. Josué le pide una respuesta a Dios por lo que había sucedido, porque él sabía que si Dios le estaba dando la espalda al pueblo de Israel, los demás pueblos que seguían por conquistar los iban a destruir también. Josué y el pueblo sabían que los otros pueblos eran malos, eran fuertes y tenían gigantes. El pueblo entonces empieza a sentir una tristeza. Empiezan a sentir la tristeza de la derrota. Empezaron a sentir el dolor de la derrota. Empezaron a sentir el temor y el miedo se apodera de ellos. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando somos derrotados? ¿Cómo nos sentimos cuando las pruebas nos arropan y no vemos solución a nuestros problemas? ¿Cómo nos sentimos cuando vamos al médico y los resultados que el médico nos entrega no son alentadores? Sientes que tu vida va de mal en peor y dices: Dios mío, ¿cómo yo voy a salir de esta situación que parece imposible de que va a mejorar? La oración de Josué y el pueblo aquí es de tristeza, imagínense eso, de dolor, de aflicción. La Biblia nos muestra que el pueblo de Israel estaba orando porque tenían miedo de lo que les esperaba cuando se enfrentaran con otras naciones, sabiendo que si Dios no estaba con ellos en la batalla y los respaldaba, estaban perdidos, serían destruidos y serían borrados por el enemigo. Sin la ayuda de Dios, el pueblo de Israel estaba perdido. Nuestras derrotas son mucho más serias para nosotros que para el Señor. No hemos sido preparados para vivir con el fracaso, pues nuestra cultura nos demanda que avancemos siempre de victoria en victoria. Y cuando logramos una victoria, el hombre tiende a engrandecerse. Nosotros nos engrandecemos de que eso que conseguimos fue por obra de nosotros. Nos llenamos de orgullo y empezamos a creer que no necesitamos a Dios para vencer nuestros problemas, sino que lo logramos solo por nuestras propias fuerzas. ¿Cuánto hemos visto a algunas personas que no tienen trabajo por muchos años y vienen aquí a la iglesia, se refugian aquí y piden a Dios que le concedan un trabajo? Cuando tienen ese trabajo se olvidan de Dios, se olvidan de la iglesia, ya no tienen tiempo para Dios. Cuando ocasionalmente experimentamos la derrota en proyectos y situaciones ministeriales o de nuestro trabajo, nuestra autoestima se ve afectada y fácilmente nos envuelve una nube de desánimo y de pesimismo. Pero ten esto por seguro, hermano, que nos escucha y nos ve. ¿Qué pasa en este mundo? Todo lo que pasa en este mundo es por obra de Dios y Dios lo permite. Dios es poderoso, Dios es poderoso.
El pecado de Acán había frustrado a la nación y le había provocado una derrota humillante. Muchas veces pecamos y sentimos que todo va a estar bien. Disfrutamos, hacemos lo que queremos, mantenemos el pecado escondido, pero ahí está Dios, que tiene ojos, y mira que ese pecado que tú tienes oculto o que tú crees que estás ocultando, Dios lo va a sacar a la luz tarde o temprano. No vas a poder esconder tu pecado. Si vamos a Número capítulo 33, versículo 23 dice: He aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y esto se estaba convirtiendo en un vivo ejemplo de lo que dijo Moisés en esos versículos de Número. Ese pecado que has hecho en oculto, ese pecado te va a alcanzar algún día, tarde o temprano, porque la consecuencia de ese pecado debe venir a tu vida. Y hay gente que cree que Dios no se da cuenta de lo que nosotros hacemos en oculto, o que Dios está tan ocupado que Él está ignorando ese pecado que nosotros estamos cometiendo. Esta semana, mientras pasaba la tormenta, yo veía en mi ventana los árboles moverse por el viento de la tormenta tropical Isaías, y veía muchas hojas caer al suelo y las aves volando buscando un refugio. Y pensé que todo esto pasa y que Dios tiene el control de cada cosa. A Dios no se le pasa nada, Dios no es ignorante de lo que está pasando en tu vida. Dice Mateo 10:26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El pecado de Acán humilló a todos los que estaban relacionados con él directamente. Dios atribuyó este pecado de un solo hombre a toda la nación de Israel. Entonces, en los versículos del 6 al 9, Josué se postra delante de la presencia de Dios para que Dios le dé respuesta de que por qué fueron derrotados por este pueblo que era considerado pequeño e insignificante. En tiempos de derrota podemos perder mucho tiempo lamentándonos por las decisiones que hemos tomado. No hay dudas que es importante aprender de esos errores que hemos cometido. Sin embargo, todas las discriminaciones del mundo no pueden deshacer lo que ha ocurrido. Levántate. Cuando estamos tumbados, debemos ponernos de pie y resolver lo más rápido posible esa situación que nos llevó a caer. Por esta razón el Señor le preguntó a Josué: ¿por qué te postras sobre tu rostro? En el versículo 10. Dios lo anima a levantarse y a hacer lo que tenía que hacer. Él tenía que limpiar al pueblo del pecado. Cuando usted cae, el enemigo quiere que usted se mantenga allí, sintiendo lástima por ti mismo y renegando la situación que estás viviendo en ese momento. Él está disfrutando verte en el suelo. Pero tu Padre Celestial, sin embargo, quiere que tú te pongas de pie. Si hay cosas que confesar, confiésalas. Si hay personas que enfrentar, enfréntalas. Si hay situaciones que corregir, corrígelas. Pero no pierdas mucho tiempo lamentándote por los acontecimientos que te ha tocado vivir. Levántate. En primer lugar, Josué le dice a Dios: van a destruir a tu pueblo. Josué le dice a Dios: tu pueblo va a ser destruido por otras naciones.
Después le dice Josué a Dios, ¿qué va a pasar con tu gran nombre cuando tu pueblo sea destruido? Esta derrota va a ser divulgada sobre las otras naciones paganas y se van a burlar de tu nombre, oh Dios. Josué se interesa también por la exaltación del nombre de su Dios. Y Dios le responde en el versículo 10 y en el versículo 11, le revela el pecado que había cometido uno de los hijos de Israel. Vamos al versículo 11. Dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Entonces Dios le dice a Josué, el problema no soy yo. Búscate en medio del pueblo, ahí está el pecado y la causa de tu derrota. El problema es el pecado que hay en nosotros. Dios todavía está en su trono y tiene el control de todo. Por causa del pecado el pueblo está maldito. El pecado destruye la vida de las personas, destruye la vida de la iglesia, destruye todo un pueblo. Por eso es que cuando nosotros pecamos debemos ir delante de Dios y arrepentirnos. El poder de Dios purifica y limpia. Cuando nos volvemos a Él, su mano nos vuelve o nos restaura. Vamos al versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y Dios le dice a Josué, le dice al pueblo, que Él no va a estar con el pueblo de Israel hasta que el anatema que está en medio del pueblo sea destruido. Hasta que saquen el pecado, van a seguir siendo derrotados por sus enemigos. O sea que Dios no está con nosotros si estamos en pecado. Si tenemos un pecado oculto en nuestras vidas, Dios no está con nosotros. Si tú quieres el favor de Dios, saca el anatema de tu vida para que Dios pueda entrar. En el versículo 14 Dios le da instrucciones a Josué de lo que debían hacer para descubrir el pecado que estaba afectando y que había afectado todo un pueblo, hasta que Dios le muestra a Josué quién es el culpable, el que había pecado contra Dios y el que había provocado su ira. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Ya Josué Acán está de frente de Josué. ¿Y cuál fue la respuesta de Acán? Aquí vemos en el versículo 19 que Josué le dice a Acán, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Pero ¿cuál fue la respuesta de Acán? Acán no pudo alabar a Dios. Tenía un pecado oculto que lo impedía. El que permanece en pecado sale de la iglesia el domingo o deja de terminar de ver este culto por internet y se pone a ver o a hacer otras cosas que mantienen ese pecado vivo dentro de sí. Pero el que está en Cristo alaba el nombre de Dios y lo glorifica con su vida. Acán ya no pudo seguir escondiendo su pecado porque Dios lo sacó a la luz. Cuando Dios alumbra el pecado, el hombre no lo puede ocultar. Acán disfrutó del fruto de su pecado por un corto tiempo. Así como nosotros quizá disfrutamos del fruto de ese pecado por un corto tiempo. Pero después se dio cuenta de las consecuencias de este pecado
y cómo afectó todo un pueblo. Acán se da cuenta de que su pecado él no lo puede seguir ocultando. Y por culpa de ese pecado ha afectado negativamente al pueblo y ha traído consecuencias negativas. Ese pecado había quitado 36 vidas. Si vemos en el versículo 5, dice, y los de Jai mataron de ellos unos 36 hombres. 36 hombres murieron por causa del pecado de un solo hombre. Y cuando Acán se da cuenta de que no puede seguir escondiendo su pecado, entonces lo confiesa, versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y entonces comienza a dar detalles de cómo él pecó. En el versículo 21, él le dice a Josué y confiesa delante del pueblo cómo él había pecado y lo que había tomado. Ahora, imagínense esa escena. Mientras Acán confiesa su pecado, el sentimiento de Josué y del pueblo al escuchar esto. Imaginen el dolor de Josué al escuchar que este hombre habría prevaricado contra Dios y contra su pueblo. Imagínense el sentimiento de los familiares de esos 36 hombres que habían perdido su vida por causa del pecado de este hombre, y este hombre seguía vivo. Dice el versículo 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Acán tomó todo eso y lo puso debajo de su tienda, y aún así no pudo ocultar su pecado. El pecado no se puede ocultar debajo de la alfombra. Usted lo comete y lo puede mantener así por un tiempo corto o largo, pero después el pecado te va a alcanzar y el pecado va a salir a la luz. Hay 4 pasos en el progreso del pecado de Acán, 4 pasos. En primer lugar, Acán vio. En segundo lugar, Acán codició. En tercer lugar, Acán tomó. Y en cuarto lugar, Acán ocultó. Acán vio, Acán codició, Acán tomó y Acán ocultó. Este proceso de pecado se parece mucho al proceso de pecado de Adán y Eva, el mismo modus operandi, y asimismo el pecado de David con Jezabel: ver, codiciar, tomar, ocultar. O sea que Satanás tiene un modus operandi constante, y aún así nosotros pecamos, aún así nosotros nos dejamos llevar por Satanás. Lo que Satanás quiere es destruir nuestras vidas, pero Dios quiere que nosotros seamos salvos, y por eso Él nos advierte. 3 historias que podemos encontrar aquí. Adán y Eva vieron, codiciaron, tomaron y ocultaron. Acán vio, codició, tomó y ocultó. David vio a Betsabé, la tomó, la codició, la tomó y después quiso ocultar su pecado. Vamos a ver cómo entonces termina esta historia. Versículos 24 y 25 de Josué 7. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después
de apedrearlos. Mataron a sus hijos, mataron a su familia. La familia de Acán enfrentó la ejecución con él. Fueron considerados como conspiradores en lo que él hizo. Ellos ayudaron a cubrir su culpabilidad y retuvieron esa información y no la contaron a nadie. En la Biblia vemos cómo a través de la historia, si un hombre hacía cosas buenas, su familia era bendecida. Si un hombre pecaba, su familia era maldecida, era maldita. Nuevamente vemos la similitud en el pecado de Adán y cómo este pecado afectó a toda la humanidad, porque Adán nos representaba como hombre. 36 hombres murieron y toda una nación fue frustrada por el pecado de un solo hombre. No calles tu pecado, algún día este te va a alcanzar. No calles el pecado de tu hermano o las consecuencias podrían caer sobre ti. Hay que sacar la maldad para que el nombre de Dios sea glorificado. Y ya al final en el versículo 26 dice: y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. El Valle de Acor significa, o la palabra Acor significa problema, aflicción, tribulación, turbación o molestia. La ira de Dios fue aplacada en el momento que el pecado de Acán fue descubierto y cuando el anatema fue destruido. Entonces en el capítulo 8 de Josué vemos cómo Dios da la victoria sobre el pueblo de Jai. ¿Tú quieres que tu vida, que tu familia, que tu iglesia sea bendecida? Hay que sacar el pecado, hay que sacar lo que no sirve. Hoy es el tiempo para sacar esa basura. Y si eres tú quien está pecando, reconoce que Dios te quiere ayudar. Hoy es el día para sacar el anatema que hay dentro de ti. Hoy es el tiempo para sacar lo que no sirve de tu vida, lo que impide que Dios entre a tu vida. Hay un autor que se llama Richard Foster, tiene un libro que se llama La oración, y dice aquí: cometemos errores, muchos errores, pecamos, nos caemos y con frecuencia, pero cada vez nos levantamos de nuevo y comenzamos otra vez. Una vez más, nuestra insolencia y obsesión con nosotros mismos nos derrota. No importa, confesamos y comenzamos de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Este es el mensaje, hermanos, que Dios ha traído a tu vida, ha traído a nuestras vidas en el día de hoy. Dios quiere tratar contigo, no escondas tu pecado, porque Dios lo sabe todo. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre Santo, venimos nuevamente delante de ti. Te pedimos, Señor, humillados, que tú perdones nuestros pecados. Sabemos, Señor, que nosotros somos pecadores y que constantemente te faltamos. Pero también sabemos, Señor, que en ti hay perdón de pecados. Si nosotros vamos humillados delante de ti y nos arrepentimos y te pedimos perdón y no volvemos de ese pecado. Te pedimos, Señor, que este mensaje quede en nuestros corazones y que podamos siempre pensar que tú estás ahí siempre, que tus ojos están sobre nosotros y que tú sabes todo lo que nosotros hacemos, aún sea en oculto. Y que algún día, Señor, tarde o temprano, nuestros pecados van a ser descubiertos. Señor, te damos gracias, Señor, por este día, por esta mañana, por este mensaje, por las alabanzas, por los hermanos que están aquí presentes y por aquellos que nos ven a través de la internet. Te pedimos que tú derrames bendiciones sobre cada uno de nosotros y que tú te glorifiques en nuestra vida. Estas cosas, Señor, te las pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.